El microLED es el último paso generacional de tipo de iluminación tanto interno como externo, que hace que tecnología incandescencia pues quede obsoleta, ya que la Unión Europea lo que está intentando es abaratar los costes energéticos de todos los países europeos. Pues muy sencillito dicho, es cuando dos electrones saltan se produce luz, de una forma muy sencillita. Realmente es una pastilla de silicio con unos diodos que lo que hacen es que no emiten luz en un espectro que nuestro ojo humano no consigue ver, que es en el ultravioleta o en el infrarrojo. Esa es la pregunta de rigor. Son dos tecnologías que van paralelas, pero yo veo como que el microLED es un paso más en la evolución. Cuando la Unión Europea, cansada de los consumos que estábamos teniendo a nivel energético, pidió a las grandes corporaciones que inventaran algo, las grandes corporaciones como Philips, Toshiba, Osram, lo que decidieron fue darle energía a algo que ya conocíamos, que eran los LED que teníamos en los mandos a distancia, en las cámaras de vídeo, en los juguetes. Con eso lo que consiguieron fue una mayor luminosidad, pero paralelamente gente en Corea y en Japón siguieron investigando el paso evolutivo siguiente, que es el microLED. Está basado en lo mismo, en unas corrientes eléctricas, pero con la diferencia que asimilan mucho más la energía y en vez de consumir unos varios decenas de miliamperios, consume 1 amperio, con lo cual tenemos con la misma energía mayor potencia. Al final lo que se busca son 3 parámetros. Primero es el parámetro ecológico, que es por el que principalmente nos basamos, y el económico. En el ecológico, pues lo que se consigue es que por cada kilovatio hora que no emitimos o que no gastamos, dejamos de emitir 0,40 kilos de CO2 a la atmósfera, con lo cual cualquier empresa puede llegar a generar hasta 1 tonelada de CO2, de menor emisión de CO2 a la atmósfera. Un municipio puede rondar los 250 a 300 toneladas anuales de no emisiones de CO2. Pero parece mentira que una cosa tan pequeña como es un microLED pueda dar luz, y además es que ni calienta. ¿Qué pasa con esa energía? Cuéntanos un poco la diferencia con las bombillas tradicionales. Pues es precisamente su secreto y su truco. Las bombillas que conocemos de toda la vida, las incandescentes, lo que hacen es que la energía que suministramos, del 10 al 15% de esa energía lo transforma en luz. Luego el resto lo transforma en calor, en luz ultravioleta y luz infrarroja, que también se transforman en calor. Con lo cual, realmente lo que ocurre es que de la energía que nosotros le suministrábamos, solo el 10% era luz y el 90% era calor. Con el microLED es exactamente lo contrario. La energía que nosotros le suministramos, el 90% es luz y el 10% es calor. La vida útil de una bombilla incandescente que conocemos, de la que siempre nos ha acompañado hasta ahora, es más o menos entre 1000 y 3000 horas. Las de bajo consumo unas 5000. Los tubos fluorescentes entre 8000 y 10000. Una lámpara de sodio unos 12000. El microLED son 50.000 horas. Pero estos datos hay que tenerlos claros, que si yo cojo un microLED, lo enciendo y lo apago 8000 veces, no ocurre nada. Mientras que si yo una lámpara de sodio, una lámpara de magnesio, de mercurio, o un halogenuro o una lámpara incandescente, la enciendo y la apago, le voy recortando vida, hasta tal punto de que llega un momento que cambiamos los tubos fluorescentes porque no iluminan sin que hayan fundido. Las 50.000 horas de la vida del microLED es al 100% de su capacidad lumínica, y a partir de ahí es cuando empiezan a bajar, y nunca va a bajar del 70%, con lo cual el ahorro energético es todavía muchísimo mayor por su falta de mantenimiento, por su falta de cambio. Tenemos una ecología mucho mayor porque retiro un producto, no retiro 5. Primero porque es el paso futuro. Es como cuando se pasó de la vela al candil, del candil a los candelabros, y de los candelabros son pasos evolutivos. Lo cierto es que la incandescencia está haciéndonos gastar muchísimo más de lo que deberíamos.
Costar, relativo. Tiene un coste caro, pero es muy barato. ¿Por qué? Porque si yo tengo una bombilla que me cuesta, pongamos, 25 euros, es mucho más cara que una bombilla tradicional, pero si esa bombilla solo me consume 6 vatios, en vez de los 60 habituales, me ilumina mejor que la de los 60 habituales, tiene 50.000 horas de vida contra las 3.000 de los habituales, de empresa, lo que son los almacenes, con las grandes campanas, los grandes focos de halogenuros, o bien los ayuntamientos, sobre todo los ayuntamientos con los viales y las luces de las aceras, está claro que el ahorro es seguro y garantizado porque normalmente la media son 8 horas de uso. Nuestra empresa no nos gusta criticar ni a la competencia ni el producto de la competencia, pero sí nos gusta decir lo que hay. La pregunta eterna es qué diferencia hay entre el LED y el microLED. Y es como el siguiente paso evolutivo. Por ejemplo, aquí tenemos un halógeno, un óculo, que muchos tenemos en nuestras casas, que como podéis ver, su consumo es de aproximadamente 50 vatios. ¿Vale? Ahora mismo mi mano ya está quemando por el calor generado. Este sería un LED de 4 diodos, donde tengo este tipo de refrigeración, vamos a llamarlo, porque todo el calor que me desprende tiene que ser evacuado de alguna manera y con lo cual este cooler es el que necesito para que funcione. Este LED, su consumo es de 8 vatios e ilumina con esa eficacia. Pero tenemos a nuestro amigo, que es el microLED, que como veis es del mismo tamaño de un óculo, un poquitín más largo nada más, y que su cooler, su refrigeración, es muy pequeña comparada con la del LED. ¿Por qué? Porque yo al final lo que genero es muy poca intensidad de calor y sí una eficacia lumínica. Como podéis ver, el consumo es de 3,5 contra los 7 que teníamos antes o contra los 50 que teníamos con el primer producto. Y su calidad lumínica pues es la que veis. Os voy a enseñar un producto que no funciona, ¿vale? Esto que veis aquí es el microLED, esta pastillita pequeñita amarilla que hay en medio. Esta bombilla sufrió un pequeño percance, un accidente, y como veis no funciona. El microLED no necesita esta carcasa, es simplemente un embellecedor y una manera de distribuir un poquitín la luz. Este color no es el del microLED habitual, es un color cálido que sirve sobre todo para los domicilios. Y lo vamos a comparar con un microLED, como teníamos antes, de color blanco. La capacidad lumínica de ambos es la misma, solo hay una diferencia de 50 lumens que es inapreciable por el ojo humano, pero la percepción de nuestro ojo es que el de abajo ilumina muchísimo más que el de arriba. La luz de arriba solo la utilizamos para restauración, para domicilios en la zona de dormitorios, para los hoteles en los pasillos. Intentamos evitar la luz amarilla simplemente porque al final nuestro ojo la que mejor percibe es la blanca, la que nos da una mayor intensidad de luz. Este es un plafón de un tubo fluorescente de tamaño medio, como el que podemos tener en nuestras casas o en nuestras oficinas. El tubo fluorescente no lleva más que un gas inerte, que cuando le da energía lo enfadamos, se mueve mucho
y este gas inerte realmente es incoloro. Entonces las paredes de flúor, por eso se llama así el tubo, lo que hacen es volver ese gas inerte de color blanco. ¿Qué ocurre? Pues que esto es una bomba, tenemos una bomba entre las 4 paredes, porque si este tubo se nos cae al suelo, lo que tenemos que hacer es abandonar la sala durante 14-15 minutos, dejarla airear, aspirar, nunca limpiar, y todo producto perecedero tiene que ser inmediatamente desestimado, apreciado, arrojado a la basura. ¿Por qué? Porque esto de aquí dentro es altamente peligroso. De hecho, la Unión Europea lo que estaba esperando era una solución, y la solución es la del tubo de microled. Este tubo, como podéis ver, no rompe, solo ilumina la parte que queremos, es decir, hacia abajo, hacia la zona de luz que queremos poner, y la parte de lo que es el plafón no tenemos luz que emitir, con lo cual el ahorro energético ya empieza por ahí, porque muchos de nuestros plafones en nuestras casas, en nuestras oficinas, suelen ser de colores blancos, oscuros, que no hacen reflejar la luz. Ahora os voy a mostrar una de las peculiaridades del LED, y es precisamente el arranque que habíamos comentado. Ese bling que habéis visto es cuando yo le estoy dando energía al gas inerte que está dentro del tubo para que se enfade, se mueva y choque contra las paredes de fósforo del tubo. Esa parte es quizás la de mayor consumo del tubo, ¿no? Hasta tal punto que nunca se aconseja utilizar este tipo de fluorescentes con detectores de presencia, puesto que no daría tiempo a que se iluminaran del todo y se apagaran. Con nuestro microled ocurre todo lo contrario, es un producto muy apto para detectores de presencia, para los pasillos de una oficina, para un almacén, para una recepción, etcétera. ¿Por qué? Porque solo se van a activar cuando haya gente, y aparte la activación va a ser inmediata y el apagado va a ser inmediato, con lo cual no tenemos unos picos de consumo como se produce con el tubo fluorescente. Estos dos tubos tienen la misma duración de vida, es decir, llevan el mismo periodo, y como se puede ver, el tubo de microled, su luz es mucho más pura que el tubo fluorescente, que ya se está empezando a degradar de tantas presentaciones que vamos haciendo a lo largo del territorio nacional. Con el microled tenemos una alta gama de productos, entre ellos como pueden ser los focos para exteriores o interiores. En este caso es un foco de exterior con normativas como IP65, que lo que hacen es que sea completamente estanco al tema de humedades, polvo, suciedad, etcétera. Normalmente este tipo de focos se suelen utilizar o bien para iluminar algunos viales, o bien para iluminar edificios o aparcamientos, etcétera. Un foco de este tamaño y con esta capacidad lumínica estaríamos hablando aproximadamente de unos 100, 150 vatios, dependiendo, y este que tenemos aquí es tan solo, con la pastilla que vemos ahí dentro, de 15 vatios. Su potencia, como veis, es muy grande, podemos conseguir iluminar mayor número de fachada, mayor número de vehículos, mayor número de viales con menor coste energético. Y además la ventaja que tenemos es que no vamos a tener que limpiarle los mosquitos, puesto que esto no calienta. Esto que tenemos aquí es la típica farola villa, que hay en prácticamente todos los municipios de nuestra querida España, y lo que tenemos son 4 pastillas de 10 vatios en vez de una sola por 40, lo que nos da una uniformidad en el ratio de luz y equivaldría aproximadamente a una farola de unos 120 vatios, con lo cual estamos ahorrando 80 vatios, de 80 a 100 vatios con esta solución. Y el microled, en contra de lo que su nombre parece indicar, podemos tener opciones de proyección de luz muy grandes, como por ejemplo las campanas industriales. En las empresas normalmente estas campanas están puestas en los grandes almacenes con 400 o 500 vatios de potencia e iluminan grandes extensiones. En el caso del microled, como podemos ver ahora mismo, con solo 160 vatios y este golpe de luz, podemos conseguir que una campana de 160 vatios pueda sustituir a cualquier campana de 400 o 500 vatios.
Imaginaos el consumo que se puede ahorrar en una empresa que hay 100 o 200 campanas en sus almacenes, cuando de media estamos reduciéndole a menos de la mitad.